Doctor, ¿qué esperábamos? Y en realidad cuestiones mínimas que podrían haberse adoptado, como la exención de ganancias para jubilados, que son muy pocos los que exceden el mínimo no imponible. Esto habla de lo mal que están, y sin embargo, más allá de tratarse de un haber diferido, ya pagaron cuando eran activos, se les sigue cobrando, son alrededor de 300.000. No tiene por qué tener interés fiscal el Estado sobre un segmento tan chico, sin embargo los perjudica muchísimo, ¿no? ¿Cuándo viene el próximo aumento? ¿En marzo? ¿Jubilado? La ley de movilidad en marzo se estima alrededor de un 15 al 16%. ¿A cuánto se dan? ¿7.000? Y no llega. Llegará, no, menos. Lo que se está reclamando, las organizaciones de jubilados, inclusive hoy hubo una conferencia de prensa con la CGT y organizaciones sociales, es que se asimile el haber mínimo del jubilado al salario mínimo vital y móvil, por lo menos en enero, 8.080 pesos, que es el mismo, que ya puede llegar a tener otro color a aplicarse la movilidad en el mes de marzo. Porque si no hubiera otra cosa, en marzo van a ganar de 5.000 y pico a menos de 7.000. Exactamente. En marzo. En marzo recién, cuando... Pasado el verano, las vacaciones y los costos que no sabemos con cuánto van a subir, estaremos ganando 6.000 y pico de pesos. Cuando ya inclusive se aprobó ayer un dictamen en la Comisión de Seguridad Social de Diputados para que haya una recomposición retroactiva de un 15%, que es lo que se acordó, hubo perdido durante este año el haber del jubilado en términos de poder adquisitivo. Te hago la pregunta más infantil recalcitrante. ¿Cómo van a vivir en marzo con 6.000 y pico de pesos? En marzo, no te digo terminando el año, porque ahora vienen las fiestas, los hijos, la familia los ayudan, qué sé yo qué. ¿Cómo vive con 6.000 pesos un jubilado en marzo? De la peor forma posible. ¿Pero cómo es la peor? Y encima el Estado gastando sobre esa persona que le pagan una insignificancia muchísimo, ya que hay que auxiliarlo por otros medios. Subsidio para vivienda, medicamentos, etcétera, etcétera. Así que realmente la situación es muy, muy grave, muy complicada, y estamos hablando nada más ni nada menos que de más de 5 millones de personas que son las que cobran la mínima, ¿no? La mínima, 5 millones de personas, sí. Un país entero. Jubilaciones y pensiones incluidas. Hay quienes tienen doble beneficio como jubilación y pensión. ¿El PAMI está actuando bien? En el PAMI hay déficits prestacionales serios que no son solo atribuibles al PAMI, sino a una profunda crisis del sistema de salud en su subsector público y privado. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo vivís? ¿Tenés alguien jubilado en la familia? Sí, mi papá. ¿A las 6 lucas no debe ganar mal? Mirá, ahora por el plan de reparación, él nunca hizo juicio, pero por el plan de reparación tuvo un incremento pequeño, pero cobra la mínima, un poquito más que la mínima ahora. 6.000 y pico de pesos, 7.000, ponele, lo que sea. Sí, 7.000, por allí está. No te voy a preguntar intimidades, pero obviamente vos lo ayudás y todo eso. Desde luego, además él sigue trabajando con sus 83 años, digamos, no se da por vencido, más para estar activo, y afortunadamente está muy bien de salud. Ahora, vos fijate, digamos, pasar de la micro, de la situación personal y de la situación grande. Vos decís, en realidad el déficit del Estado se va a seguir ampliando, y se va a seguir ampliando en buena medida por el pago a jubilados y por la reparación histórica en los próximos años. Con lo cual vos te encontrás con que el Estado invierte mucho y los jubilados cobran poco. Es de ahora no, porque alguno puede estar escuchando. Nadie está diciendo que sea culpa de este gobierno ni nada por el estilo. Lo que digo es que es un dato de la realidad. Rápido? No, ¿por qué? Porque, a ver, primero por lo que ya sabemos, vos tenés 6 millones de trabajadores en blanco, registrados, y tenés otros 4 millones que son monotributistas, pero en realidad tenés 6 millones de jubilados, lo acaba de decir Eugenio recién. Es decir, vos tenés un aportante por un jubilado. Y ahí, ¿qué es lo que hace? Que insisto, es de mucho tiempo, hace que vos desde el Estado tengas que decir, bueno, una parte del IVA va para jubilado, una parte de ganancia va para jubilado, una parte de esto va para jubilado, y que aún así te sigas quedando en contra. Es decir, cuando se creó el viejo sistema de jubilados, te estoy hablando de la época de nuestros padres, nuestros abuelos, claro, ahí tenías muchos que contribuían y pocos que se jubilaban. Ahora tenés un sistema que por la economía en negro, porque hay muchos monotributistas, por la crisis, etcétera, te van desfinanciando las cajas de jubilaciones. Entonces, el Estado tiene que hacer aportes, y se da esta paradoja. El jubilado cobra poco y el Estado gasta mucho. Y se presume que en los próximos años, por la reparación histórica, el déficit de las cajas van a crecer por lo menos 2 puntos más. ¿Pero qué va a hacer el tipo, digo, nosotros, jubilados? Si no lo ayuda a la familia, el tipo no inclusive esto que señala correctamente Gustavo,
implica la necesidad de discutir una reforma estructural que implique también una reforma Hace 20 fiscal. años estamos hablando de eso. Por eso. Pero si vemos que el IVA es uno de los mayores sostén, no tiene sentido cuando debieran grabarse algún otro tipo de rentas que lo reemplacen, ¿no? Qué bárbaro, pero che, de la época, más de 20 años, ¿no? Y con una pirámide que sigue envejeciendo, Estamos discutiendo lo mismo, Bueno, lo mismo, claro, el IVA. y eso que estamos dentro, la Argentina está dentro de los países que se dice que tiene bono demográfico, permitime el tecnicismo, pero es decir, todavía hay una población joven bastante amplia, a diferencia de otros países como Europa, Con la etcétera, edad donde jubilatoria, es decir, que están en 70 condiciones y de pico de trabajar. años. Población joven me refiero, A digamos, 70 y pico de años. no, los que están entre los 20 y los 50 y pico, Ah, digamos. que están yo pensé que eran jubilados jóvenes. No. Que están... Que a diferencia de otros países donde ya aquello de la pirámide no existe más. claro. Es decir, hoy la pirámide en realidad es, vos ves que hay cada vez más gente mayor a los 60, a los 70, a los 80, Sí. entonces hay más gente que se jubila, menos que aporta. Nosotros todavía no estamos en el peor momento de la ecuación, porque tenemos una población joven, sí. a eso iba. Que va a envejecer mucho más tarde. Exactamente, Eso pero quiere decir. se presume que dentro de 10 o Interesante 15 el tema. años esa situación se va a empezar todavía a agravar. Entonces, a ver, este es un problema mundial que en la Argentina está particularmente desvirtuado de hace mucho, porque además, idas y vueltas, que las cajas eran del Estado, que después se inventó lo de las FJP, que fue Desastre. un desastre por ser suave, después se regresó, pero lo que tenés, y lo decía Eugenio, es cierto, vos tenés acá una cuestión fiscal, que es un lío bárbaro. Si yo le mostrara a la gente cómo se recaudan los impuestos en la Argentina y después cómo se derivan, nadie entendería nada. Nadie entendería nada, porque vos te encontrás con que esto que aplicaba antes, bueno, una parte del IVA va para acá, otra va para allá, otra va para las provincias, un cachito de esto, es decir, un conjunto de rayitas de esto, del otro. En algún momento vos tenés que simplificar todo, así como es difícil pagar los impuestos en la Argentina. ¿Viste que es difícil? Muy complicado. Vos tenés un contador, nadie puede pagar impuestos sin un contador. En Sí, otros sí. países del mundo se sorprenden que vos tengas que contratar un contador para Y un pagar abogado. impuestos. Sí. Vos tenés que contratar un contador y sin ser un gran contribuyente. Bueno, imagínate lo que es eso dentro del Estado-Nación, provincia, Sí. municipio, partecita de este impuesto que va para acá, que va para allá. Esto, y siempre, Eugenio lo decía hace un rato, nunca es momento para discutir la reforma fiscal. Siempre te van a decir, no, es cierto, tenés razón, pero más adelante. En el 2018. Y después en el 2020. Después después de Y las en realidad es un tema que cuando lo veamos con el blanqueo, vas a ver que vuelve. ¿Por qué? Porque vos ahora, con el blanqueo, estás blanqueando stock. Es decir, el negro que se acumuló. Estás para declarando. hablar. Claro. Pero vas a seguir generando economía sí. informal. Sí, seguir Entonces, declarando. si vos no haces una reforma fiscal dentro de X años, 5, 10, 8, vas a tener que hacer un nuevo blanqueo y así vas a vivir en el Estamos eterno retorno. siempre para adelante, parece la bicicleta.